cambio de gobierno. Así que ella fue partícipe en la primera etapa, pero, digamos, no hubo grandes cambios con la César Piñera al poder. Muy bien, ahora dejamos Chile y nos vamos a Colombia. Autoridades policiales incautaron 347 toneladas de marihuana en el año que acabó, la mayor cifra desde 1993. En la última década, Colombia avanzó a pasos agigantados en su lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos todavía enfrenta un importante problema que cada vez crece más: el tráfico y consumo de la marihuana. En 2013, la policía colombiana incautó 347 toneladas de cannabis, la cifra más alta desde 1993. Este registro representa un incremento de 50 toneladas con respecto a 2012. Según consigne el diario El Tiempo, desde 2008 los decomisos han crecido en un 350% y cotidianamente la policía descubre una tonelada de esta ilegal planta. Si bien el tráfico y consumo está en aumento, no hay más de 350 hectáreas sembradas con cannabis en todo el país. Según confirma la policía, las FARC controlan este negocio en las zonas del Cauca y Meta, mientras que en Magdalena, Cartagena y la zona fronteriza con Venezuela está en manos de organizaciones criminales. Este mercado es prácticamente interno, ya que solo 3 de cada 10 kilos son trasladados al exterior. Además, este negocio es sumamente redituable. Un kilo de marihuana común que se vende en el Cauca a 20.000 pesos, equivalente a $10 norteamericanos, en Bogotá se negocia a 70.000, es decir, $35. A pesar de este interminable problema que afronta Colombia, las autoridades policiales resaltan que el país ha mejorado su capacidad de captura y posterior incautación de sustancias ilícitas contra uno de sus principales enemigos, los narcotraficantes. Muy bien, ¿no? ¿Qué diferencia entre Colombia con ese problema de la marihuana y el Uruguay, ¿no? Que ahora con la venta legal dicen que muchas empresas de otros países relacionados con el tema de la marihuana para uso terapéutico quieren viajar a ese país para poder instalarse y poder no tener problemas con el producto. La noticia de Colombia es importante por 2 razones, básicamente, y 2 razones muy internacionales, además. Por un lado, tenemos el tema del consumo interno. La marihuana que se produce en Colombia es básicamente para temas internos, para fines internos, no para fines de, digamos, exportación o comercio con otros países. Entonces, en ese contexto interno, pues nos lleva nuevamente al debate que se plantea en Uruguay en torno a qué hacer frente a una demanda interna de marihuana, que es el parecido o similar al caso uruguayo. ¿Qué hacer frente a esta problemática de carácter interno, manejada dentro de nuestros límites territoriales? Entonces, ese es un problema que podría hacer mucho más interesante esta noticia. Y por otro lado, el segundo punto interesante es que este año Colombia ha tenido serias dificultades para cumplir sus metas en torno a erradicación, ¿no? Podemos plantearnos si realmente la erradicación es la mejor forma para vencer el flagelo de las drogas. Esa es parte de otra discusión mucho más larga. Pero lo cierto es que Colombia no ha cumplido sus metas frente a lo que fue el gran avance del 2012. Cumplieron muchas metas y más bien sobrepasaron su meta, lo cual llevó a que nosotros seamos considerados los primeros productores de coca en el mundo. Entonces, en este contexto, para el presidente Santos es importante esta noticia porque lo hace verse dentro, a pesar de no haber cumplido las metas, pues lo hace posicionarse como alguien que está peleando contra el flagelo de las drogas, en este caso puntual, marihuana. Muy bien, vamos a seguir con la región y nos vamos a Argentina en una ceremonia precedida por el canciller Héctor Timerman, el ex senador argentino del Frente para la Victoria. Hablamos de Daniel Filmus, asumió como secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores por el litigio territorial que sostiene con el Reino Unido. Filmus, que fue nombrado por la presidenta Cristina Fernández por su paciencia y dedicación, se comprometió a seguir impulsando los reclamos de la soberanía sobre las Islas Malvinas y expresó sentirse profundamente orgulloso de volver a ser parte del Ejecutivo. Así va a tener que tener mucha paciencia y dedicación para tratar el tema, porque estamos hablando que luego del referéndum que se hizo en la isla, los pobladores, que la gran mayoría de origen británico no desean formar parte de la Argentina. ¿En qué va a quedar el tema de Malvinas? ¿O es simplemente parte de una política de Cristina Fernández de poder recuperarlas, porque la población no desea formar parte de ese país? Sí, hay un consenso en Argentina de que el tema de las Malvinas no es un tema de politizar, es un tema que todos están de acuerdo, es la posición oficial argentina que le respalda a la población es que estamos frente a un caso de colonialismo del siglo XXI, ¿no? Y frente a eso hay que hacer algo. No se sabe bien qué,
frente a los hechos consumados y a la situación de que las islas están pobladas por personas que quieren pertenecer al Reino Unido y no a por Argentina. supuesto, Entonces, claro. frente a una situación bastante particular, no se sabe qué. Lo que sí se sabe es cómo. Y el cómo lo establece la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que señalaba allá en los 60s que estamos frente a una disputa colonial que requiere ser resuelta pues mediante el diálogo, ¿no? Esta resolución aceptaba pues el tema colonial, pero también aceptaba tener en cuenta los intereses del pueblo o la población, ¿no? En este caso los kelpers. Entonces, en este contexto no se sabía a dónde vamos a llegar, pero lo que Argentina y Filmus ha señalado de que su política se sustenta en la promoción del diálogo, de la negociación, a lo que Reino Unido no está dispuesto, Claro. que se sustenta, además, posición que se sustenta básicamente en el principio de autodeterminación. Claro, pero ha quedado en los reclamos de Cristina Fernández ante Naciones Unidas, luego se hizo el referéndum, pero si el Reino Unido no desea hablar, o sea, es un diálogo de sordos, o sea, no es un proceso que se está llevando, o lo pueden llevar quizás a, no sé, a otros organismos para que pueda conocerse un fallo, por ejemplo, la Haya, no sé. Sí, seguramente Argentina no cuenta con la posibilidad de llevar pues al Reino Unido frente a un gran tribunal internacional, pero sí cuenta con la posibilidad de llevarlo a foros internacionales, Ya. que es lo que suele hacer Argentina. Ahora, justamente la creación de esta nueva secretaría y la nominación de Filmus tiene un carácter especial, pero quieren potenciar algo que comenzó hace 2 años cuando se conmemoraron los 30 años de la Guerra de las Malvinas y que el año pasado, el 2013, pues ha quedado un poco vago frente a un proceso electoral. Entonces el tema pasó a un segundo plano y al parecer ahora quieren volver a potenciarlo con una personalidad. El Filmus es un intelectual y un político bastante conocido en Argentina. Esperemos que tenga alguna capacidad de acción en los medios, en los espacios internacionales que se presente esta situación. Va a tener bastante trabajo el señor Filmus. Bien, ahora nos vamos a ir con una noticia que ha causado conmoción en varios países, ya que una conocida actriz y ex Miss Venezuela, Mónica Spear, y su pareja fueron abatidos a disparos dentro del auto en el que viajaban en Venezuela. El ataque dejó herida a su hija de apenas 5 años. Venezuela está de luto. Una de sus reinas, la ex Miss Venezuela Mónica Spear, de 29 años, y su esposo de origen irlandés fueron asesinados mientras se encontraban de vacaciones en este país. Según la policía, sus cuerpos fueron encontrados al interior de su carro entre las carreteras de Puerto Cabello y Valencia, en el centro de Venezuela. Por las evidencias encontradas, se pudo determinar que ambos se detuvieron a reparar un supuesto desperfecto técnico de su vehículo cuando fueron emboscados. Poner resistencia al robo les costó la vida. En este incidente, la hija de ambos, una menor de 5 años de edad, resultó herida. La ex Miss Venezuela residía en los Estados Unidos con su familia y solo se encontraba de vacaciones en su natal Venezuela, donde encontró la muerte. Este lamentable hecho que ha enlutado a Venezuela pone en evidencia la dura batalla contra la delincuencia que enfrenta el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como se sabe, le declaró la guerra al crimen organizado, tema que según las encuestas es la principal preocupación de todos los ciudadanos. Muy bien, una vez conocida la noticia de la muerte de esta conocida actriz y sobre todo Miss Venezuela del año 2004, Oscar, tanto el líder de la oposición, Enrique Capriles, ha hecho un llamado a que se ponga fin a la violencia que vive ese país. Nicolás Maduro también ha lamentado este incidente y diciendo pues que lamenta mucho es esta violencia que se está viviendo y sobre todo esta crueldad con la cual se ha actuado contra esa pareja que se le había al parecer malogrado el automóvil en la carretera, estaban esperando la grúa y fueron atacados, quisieron asaltarlos y ellos se resistieron y les causaron la muerte. La preocupación es la violencia que está viviendo Venezuela. Eso es una muy mala imagen para el país. Estamos hablando que ni siquiera se puede hacer turismo en el interior de Venezuela. Sí, venimos discutiendo esto varias semanas atrás en torno al nivel de violencia en Venezuela. Venezuela hoy en día, según medios privados, se presentan 79 muertes cada 100.000 habitantes, que lo ubica detrás de Honduras y El Salvador, es decir, el mayor nivel de violencia que puede enfrentar un país. Y esto es más que te muestra de ese nivel de violencia que obviamente para fines turísticos y de inversión pues no es una buena imagen que da Venezuela al mundo.
Ahora, lo interesante que tú has señalado es lo que ha dicho pues, Capriles, y mucho más interesante va a ser la respuesta que dará Maduro. Porque Capriles no solamente ha dicho lo que tú has dicho, sino que además ha señalado que, y le ha dicho al presidente Maduro, al quien no reconoce además como tal, le ha dicho que en este momento hay que dejar atrás las diferencias y hay que trabajar de manera conjunta contra el flagelo, hay que unirse contra la inseguridad. Y es un tema importante y habría que ver cómo Maduro recibe, porque Maduro de alguna manera lo único que ha señalado es condolencias, ¿no? Tristeza, pena, pero nada más al respecto sobre lo que es su política en contra de la violencia. Entonces hay que ver, y es interesante porque Maduro en esta etapa está en una etapa muy receptiva, es decir, él sabe que los meses que vienen van a ser muy difíciles, va a haber cambios económicos, va a haber aumento del precio del petróleo, va a haber devaluación, y en el contexto es necesario trabajar conjuntamente con la oposición, como hizo el llamado hace unas semanas a los alcaldes de la oposición. Entonces me parece que podría ser la foto, ¿ah? Una buena respuesta inteligente, Maduro, debería ser convocar a Capriles para trabajar conjuntamente con la oposición, un tema que no debería merecer pues ningún tipo de politización de la agenda venezolana. Claro, porque sobre todo el observatorio creo que contra la violencia en Venezuela hablaba de una cifra realmente increíble de número de fallecidos en el año pasado, cantidad de cadáveres, dice que llegan a la morgue de Caracas, es una cifra que no da a conocer, o por lo menos no reconoce el gobierno. Es realmente preocupante la situación que está sucediendo en Venezuela, o sea, es lugar donde estás, lugar donde te pueden asaltar y te pueden matar. Además, en este caso muy particular, tiene una serie de efectos a diferentes ejes, ¿no? Por un lado, el esposo extranjero, que tiene repercusión en el Reino Unido y en Europa. Por otro lado, una ex Miss Venezuela, claro, que son íconos en la cultura popular venezolana, además actriz de telenovelas, otro ícono en la cultura popular venezolana. Chica joven, pareja joven, exacto, que hieren a la hija. Hieren a la hija, entonces de alguna manera, en una situación bastante particular, ni siquiera un robo, una situación donde el auto estaba dañado. Entonces la verdad es que me parece que se presentan a ser elementos que deben hacer pues a todas las partes llevar una preocupación mayor frente a un tema que me parece que es importante hoy en Venezuela como la inseguridad. A mí me gustaría ver esa foto de Capriles con Maduro. Si es inteligente Maduro, debería citarlo, deberían buscar una salida más allá de las diferencias políticas que existen. Así es, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a conmemorar los 35 años de la victoria sobre los Khmeres Rojos y régimen genocida de Pol Pot, esto en Camboya. Y también nos vamos a ir a Siria, ya que se ha iniciado la destrucción de las armas químicas del régimen de Bashar al-Assad. Volvemos.